Paz a vosotros, hermanos, y bienvenidos nuevamente a un culto más de recepción del Día del Señor en la Iglesia de Dios Congregación Judá desde la Ciudad de México. Nos da mucho gusto que nos acompañen y que tengan también este deseo por alabar a nuestro Dios y conocer más de la palabra misma de este Dios eterno, y que nos da fortaleza también al comprenderla y también nos da certeza en la fe. Voy a invitarlos a que tengamos esta oración inicial y poner en sus manos de recepción del Día del Señor. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias por las misericordias que has derramado en tu iglesia, porque ha llegado también este día santo y la fortaleza de tu Espíritu Santo se manifiesta en tus hijos. Gracias por la esperanza que tenemos y por las bendiciones que hemos recibido tuyas. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, ahora ya suplicada la misericordia de Dios en este culto, vamos a tener la lectura de la ley de Dios que está ubicada en el libro del Éxodo. En el capítulo 20 leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17 la palabra de Dios. Esta dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Gracias a Dios que nos ha permitido tener la lectura de las 10 palabras eternas para que también sean un testimonio vivo en nuestra fe y en nuestra vida. Ahora bien, ya tenemos la oportunidad también de escuchar esta alabanza a nuestro Dios, que se entonará por medio de nuestro hermano Juan Gabriel, este himno 88 que se titula Resuelto estoy, un bello canto. Así es que yo le pido que ponga atención para animarse en su espíritu, para estar resueltos a seguir a Cristo. Resuelto estoy a dejar el mundo con su gloria fatal. Son sus placeres, hoyo profundo de perdición y mal. Cristo, resuelto estoy, al mal renuncio aquí. Cristo, mi ser te doy, resuelto vengo a ti. Resuelto estoy a ir con mi Cristo, dejando el mundo atrás. De hoy en adelante para él no existo, no sirvo al mundo más. Cristo, resuelto estoy, al mal renuncio aquí. Cristo, mi ser te doy, resuelto
resuelto vengo a ti. Resuelto estoy a dejar amigos y toda vanidad. No quiero yo vaya, Él va conmigo, nada me faltará. Cristo, resuelto estoy, al mal renuncio aquí. Cristo, mi ser te doy, resuelto vengo a ti. Gracias a Dios por esta alabanza que hemos escuchado y que también nos sirva para ser fortalecidos espiritualmente. Vamos a tocar ahora el tema de este culto de recepción del sábado que le hemos titulado Arras de nuestra herencia. Las arras, hermanos, son comúnmente conocidas porque en la tradición de las personas o de la gente las utilizan para cuando se casan ellos, les dan un cofrecito de moneditas, pero deseándose la riqueza o deseando la riqueza de esa pareja. Ese no es el propósito ni es el significado de las arras. Antiguamente las arras eran dar una parte de un bien o un pequeño tesoro cuando se firma un contrato en garantía de que se va a cumplir. Y entonces ahí viene este pensamiento que tenemos dentro de la palabra de Dios, las arras de nuestra herencia, que son precisamente lo que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 12 al 14 del libro de los Efesios, que les voy a invitar a leer junto conmigo para que estemos, sirvan estas palabras de introducción y sobre todo la guianza del apóstol Pablo para que nuestra mente esté concentrada en el tema. Vamos a leerlo, dice así. Para que seamos para la alabanza de su gloria nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, que oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia para redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí es cuando explica el apóstol Pablo, dice que ese Espíritu Santo que vive en la iglesia de Dios y esa palabra y este pensamiento son las arras de la herencia que ha recibido, pues ¿quién? No otra cosa más que la iglesia de Dios, no otro grupo más que la iglesia de Dios, porque esa herencia no nada más significa en que llegue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como veíamos la semana pasada, no puede descender en el mundo en aquellas personas que no creen en Cristo Jesús. Y dice como que el que cree en mí, dice el Señor, como dice en la Escritura, ríos de agua viva brotarán de su vientre. Entonces, este es el punto importante en el cual nosotros tenemos que comprender que las arras de esa herencia, pues es un tesoro, es un privilegio tenerlas y es un privilegio ser parte de este pueblo. Esa es la parte importante. Como les decía, las arras, nuevamente explico, las arras era un tesoro que se daba al firmar un contrato en garantía del cumplimiento del mismo. Como nosotros hemos también formado pacto con Cristo Jesús, por medio del sacrificio de Él poniendo esa parte, dándonos el perdón de pecados y nosotros también el compromiso de cambiar de vida y tener al único Dios verdadero como nuestro Padre y seguir la doctrina de Cristo Jesús, la cual no es de Él, dice, sino que es venida del Padre eterno. Entonces, esa es la herencia que nosotros hemos recibido como promesa. Mire, vamos a leer en el libro del Génesis, en el capítulo 3, verso 15, para ir comprendiendo este privilegio que vamos a adquirir como pueblo y esa distinción que tendremos, porque este pueblo no es un pueblo que surgió de una improvisación, sino que el pueblo de la iglesia de Dios viene de la mente de Dios y viene del deseo de que Dios tenga esa misericordia para con los hombres, y no es un pueblo que nada más significa el pueblo de Israel, porque dice el apóstol Pablo que no todos los de Israel son israelitas, y no significa que por ser israelita o judío ya tienen la salvación, sino aquellos, como dice la palabra de Dios, aquellos que hacen la voluntad del Padre eterno, esos son los que son parte de ese pueblo. Vamos a leer entonces, decíamos Génesis 3:15, dice así.
Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está explicado aquella profecía donde es castigada aquella serpiente que engaña a Eva, que va a representar a Satanás o la serpiente antigua, y finalmente le dice: tú pelearás con la mujer, hablando no de la mujer como Eva en persona, sino simbolizando de aquella forma a la iglesia, ya sea del antiguo o del nuevo pacto, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 12. Y entonces esta mujer va a tener esa bendición acerca de Dios, acerca de ser cuidados, de esa distinción, vaya, de separarse de aquellos grupos mundanos para conformar un pueblo propio, dice el libro de Tito, y celoso de buenas obras. Y finalmente, hermanos, esta iglesia del antiguo pacto, pues en gran medida fue del pueblo de Israel, pero no todos los de Israel permanecieron bajo ese pacto, y de esa forma el Señor da oportunidad para que, como le prometió a Abraham, sean benditas en él todas las naciones de la tierra, según dice el apóstol Pablo. Vamos entonces a entender que esta lucha entre Satanás, que es todo el conjunto de mentiras que marca y que tiene, trata de destruir a la iglesia y trata de destruir a aquella mujer. Dice: tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Es decir, una lucha constante entre aquellos que creen en Cristo Jesús, sus seguidores, y aquellos que creyeron a Jehová en el Antiguo Testamento y tienen parte de esas promesas, las mismas promesas que nosotros tenemos sobre la resurrección. Bueno, esa lucha se prolonga desde la creación o desde el nacimiento de la creación que conocemos hoy como la parte de la vida, hasta el día de hoy. Vamos a leer Génesis capítulo 4, verso 26, que dice así: a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enosh. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. El nombre de Jehová, dice, desde esa separación entre hombres y hombres, porque los descendientes de Set, o los hijos de Set, que fue Enosh, tuvieron y adoptaron esos mandamientos, y ahí se abre una doble ramificación, que es aquel pueblo gentil y aquel pueblo que seguía, o como se llama aquí, en el nombre de Jehová, aquellos que adquirían el nombre de Dios como parte de ese pueblo que los distinguía, como parte de la adopción de sus mandamientos y el comportamiento que también tenían, que era diferente al de los hijos de los hombres, los cuales también más adelante, años adelante, se descomponen y finalmente son destruidos en varias ocasiones, y al final de los tiempos también serán destruidos. Vamos a leer en Deuteronomio, en el capítulo 4, leeremos desde el verso 10 hasta el verso 16, esta parte en la palabra de Dios que dice así: y el día que estuviste delante de Jehová en Horeb, cuando Jehová te dijo: júntate al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vinieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Y yo os llegaréis y os pusisteis en pie del monte, el monte que ardía fuego hasta el medio de los cielos, con las tinieblas, nube y obscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas excepción de oír voz ninguna figura visteis. Él os anunció su pacto, el cual os mandó por poner por obra las 10 palabras, y escribístelas en 2 tablas de piedra. Verso 14. A mí también me mandó Jehová entonces enseñaros estos estatutos y derechos, para que los pusiese por obra en la tierra a la cual pasáis a poseerla. Guardad pues mucho vuestras almas, pues si alguno fuere, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, porque no os corrompáis, no hagáis para vosotros escultura, imagen o figura alguna, efigie de varón o hembra. Aquí está hablando al pueblo de Israel, el cual dice que esas 10 palabras, en resumen o en comprensión, o para rescatar la enseñanza de estos textos, lo que nos está diciendo es: la palabra de Dios es de que ninguna figura vio cuando Moisés subió y le dieron las 10 palabras del testimonio o los mandamientos de Dios,
o esa enseñanza, y son los mismos mandamientos que acabamos de leer, los cuales fueron mostrados en el monte Sinaí, y aún no les era entregado al Señor, a Moisés, lo que se le conoce como la ley mosaica, que tampoco estaba escrita todavía según lo que entendemos. Bueno, ya parece entonces, porque Deuteronomio es una repetición, sino en el tiempo que estamos leyendo. Esa es la parte importante a lo que yo quiero destacar. Y dice que esos 10 mandamientos eran para comprobar de que había una distinción de ese pueblo y que hacía pacto con el pueblo de Israel y aquellos que guardan sus mandamientos. Entonces estamos viendo desde la creación cómo pelea Satanás y engaña a la mujer, que va a ser también una figura representativa. Y de ahí en adelante los hombres se distinguen en dos grupos, entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Y después de entre los hijos de Dios también hace pacto con Abraham y lo saca de Ur de Caldea, y este grupo llamado los descendientes de Abraham, que tienen una bendición que ya hemos explicado acerca de este pacto, también reciben los mandamientos de Dios. Como dicen, para ellos es la data de la ley y las promesas. Vamos un poquito más adelante de esta explicación que tenemos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 14, verso 2, que dice así la palabra de Dios: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Y esto se lo dice al pueblo de Israel, pero de alguna forma también nos lo dice a nosotros, porque dice, no es porque el Señor haya tenido misericordia porque tú hayas sido de los más grandes pueblos ni de los más hábiles, sino porque Dios tuvo misericordia de ti. Y en su infinita misericordia el Señor hemos comprendido de que sus promesas las cumple para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no las cumple, y entonces abre la oportunidad para una nueva iglesia. Entonces este pueblo que recibe las promesas y la data de la ley, como describe la palabra de Dios, pues va a ser ese pueblo escogido que Dios distingue, y va a conservar esas arras o ese tesoro que está compartiendo para con ellos. Vamos a leer Isaías 62:2, porque este valioso tesoro lo comparte también con nosotros. Vamos a leer Isaías 62:2, dice: entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre que la boca de Jehová nombrará. Y aquí está la parte importante, dice: se te dará un nuevo nombre que la boca de Jehová nombrará. Ya habíamos visto entonces que ese pueblo se distinguía porque llevaba el nombre de su Dios eterno, y también ya habíamos visto que el nombre del Señor está sobre su pueblo, y esa boca de Dios nombrará a su pueblo, y ese nombre tiene un nombre especial, y no es porque un capricho de nosotros o porque querramos otra cosa, ni prevalecer sobre el pensamiento de otras personas, sino porque, en primer lugar, ese nombre viene en la Biblia, no es inventado más que por su único creador y fundador de esta iglesia, que, como el Señor Jesús explica, yo confirmaré esta iglesia en la roca eterna, y ese nombre es Iglesia de Dios. Esta iglesia también tiene que estar esforzada en el conocimiento de su palabra, y también esforzada en el conocimiento de su doctrina o predicada doctrina esta por el Señor Jesucristo, y guardar los mandamientos de Dios. Y todo esto en conjunto conforman lo que es la herencia o las arras de nuestra herencia, la cual nosotros tendremos que apreciar, porque es como aquella parábola acerca de las perlas preciosas, que hubo un hombre que, conociendo ese tesoro, vendió todas sus posesiones por obtener esa perla de gran precio. Y así nosotros debemos de considerar este valor que tiene tan importante para nosotros, el conocimiento y el ser adoptados en un pueblo, nosotros que no éramos pueblo, nosotros que no teníamos parte de esas esperanzas, pero por medio de Cristo Jesús ahora las tenemos. Vamos hacia. Si no fuere presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. Bueno, no es Gálatas en realidad, sino es la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde menciona este texto en el verso 15.
Dice así: si no te fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y este texto es lo que sostiene, o esa baluarte de la verdad es lo que nos ocupa siempre, estar hablando acerca de esta verdad. No es lo que yo pienso, sino que cada palabra que yo predico, cada momento que yo predico, trato siempre de justificar la evidencia bíblica que existen, para que no quede un pensamiento mío solamente, sino que quede el pensamiento bíblico y el pensamiento de la verdad, porque la verdad es la que debe de prevalecer sobre nosotros. Y ese es el punto, porque en el tiempo que vivimos, las personas creen que esta iglesia se perdió desde el año 100 y que ahora puede ser que sea la iglesia católica y que puede ser también que sea la iglesia protestante. Y no es así, porque la evidencia histórica, que eso es un tema que nos ocupa, debió haber permanecido esta iglesia, o permaneció esta iglesia a lo largo del tiempo, porque siempre hubo esa luz encendida, porque la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de su iglesia, y así ha sucedido, y esa promesa es fiel y verdadera, porque así como creemos que Cristo Jesús vino también, resucitó, también vendrá, y así creemos que su palabra permanece también, porque es fiel y verdadera. Así es que cuando dice una iglesia que es columna y apoyo de la verdad, es que no es una iglesia falsa, no es una iglesia que vaya permaneciendo sobre falsedades, sino que siempre, como dice el apóstol Pablo también en Efesios, se va limpiando por medio de la palabra de Dios, para que toda esa inmundicia vaya cayendo y quede y prevalezca la verdad siempre sobre todas las cosas. Vamos a leer en la primera carta, en el libro de los Romanos, en el capítulo 11, el verso 11 al 16, dice así: digo pues, han tropezado para que cayesen, en ninguna manera, mas el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos es la riqueza de los gentiles, cuanto más el henchimiento de ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, y mi ministerio honro, por si alguna manera provocase a celos en mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Pero si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Si el primer fruto es santo, también lo es todo. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hasta ahí. Lo que aquí está explicando el apóstol Pablo es respecto al pueblo de Israel. Que ese pueblo de Israel, que fue el que recibió las promesas, no las supo valorar, y no supo valorar la importancia de ese tesoro que se tiene explicado en la palabra de Dios, y esas arras de la herencia que se explica conforme al libro de los Efesios. Y aquí en Romanos dice, pues la oportunidad que ustedes tienen, gentiles, es porque ellos tuvieron debilidad. Pero dice, si aquel pueblo es considerado santo, también ustedes son considerados santos, pero no sean jactantes o no sean confiados de que porque si Dios ha prometido a ese pueblo que lo ha liberado con mano fuerte y brazo extendido, y lo sacó de Egipto y lo ha mantenido a lo largo de todo ese tiempo, pues no sea nuestra vanidad para pensar y ser igual que ellos y despreciar las bendiciones y misericordias que Dios nos ha dado. Y no ser una iglesia en la cual desprecien ni los mandamientos de Dios, ni el comportamiento que debemos de ser delante de Él, sino que sea una iglesia que sepa conservar sus arras, es decir, su patrimonio, su herencia, que es una herencia que lleva siglos predicándose, y así esperamos que se siga hasta la venida del Señor Jesucristo, porque esa es una responsabilidad. Pero esperamos que en esa cadena de predicación la iglesia de este tiempo no quede falta o no sea evaluada como fue aquel Belsasar que dice, fuiste hallado falto, porque eso no es el propósito cuando en esta enorme cadena de predicación que promulgamos el nombre del Señor Jesucristo, que predicamos el nombre de Cristo Jesús, pues siga siendo esta predicación y no sea suspendida, porque nosotros no supimos reconocer
esas arras de la herencia, esa importancia que tiene para nosotros la palabra de Dios, que es un activo, como les he dicho en varias ocasiones, es un activo valioso porque la potencia de la palabra de Dios no se sujeta más que a la palabra de Dios. Y al decir eso me refiero a que no hay otro evangelio dado, ni otro Cristo que prediquemos más que el que está establecido en la palabra de Dios. Y nuestra labor ha sido siempre sacar la verdad de estas palabras para que no nos confundamos y, como hemos leído, pues no haya dioses extraños, ni imágenes de hombres, ni de bestias, ni de ídolos. Vamos a continuar ahora leyendo acá en el libro de los Efesios, en el verso 13 y 14, esta parte en la Biblia que es parte de lo que ya habíamos leído, pero dice: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo las palabras de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para redención de la posesión de adquirir por alabanza de su gloria. Y aquí está esta fortaleza que tenemos, o este grande privilegio que nos es dada, ser parte de este pueblo por medio del Espíritu Santo, por medio del bautismo de Cristo Jesús y por medio de su doctrina. Y todo eso es un conjunto de unas arras o de un patrimonio que usted recibe como ser miembro de la iglesia, que hay que reconocer la importancia que se tiene. Vamos a leer ahora en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 10 y 11, lo siguiente en la palabra de Dios. Dice así: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la tentación, que es al venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Ay, yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí está la recomendación, dice: ninguno, dice, vengo presto y retén lo que tienes porque ninguno tome tu corona. Imagínese, hermano, que después de tantos años de haber escuchado la palabra de Dios, después de haberse abstenido a muchas cosas de la carne para tener el propósito de la vida eterna, dice, y no haya retenido y que alguien tome su corona. No deje que suceda eso en su vida, no deje que esas arras, esa corona, esos momentos, ese valor de ese premio que se tiene en esperanza, sea arrebatado por un acto simple que lo haga perder todo. Yo me refiero como en aquel momento cuando Moisés toca la peña en 2 ocasiones y le deja fuera de aquella tierra prometida. Y él lloró amargamente, pero el Señor fue tajante y dijo: tú no pasarás, tú no pasarás. Imagínese que a usted le suceda lo mismo que a Moisés, que le diga: tú no has de pasar, porque usted, igual que Esaú, no supo valorar la bendición de Dios y no supo valorar aquella herencia que el Señor le está dando. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado de no dejar o no dejarse llevar por esos pensamientos para que la pereza espiritual lo domine y que haga que el Señor se aleje de usted y su Espíritu Santo. Porque esta herencia es una herencia que nos fortalece y es una herencia que nosotros la cuidamos o la debemos de cuidar más que una herencia de los padres, más que una herencia de unos abuelos o del valor material. La herencia que usted está recibiendo es una herencia santa y es una herencia que le dará vida eterna. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 25 y 26, esta parte en la Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Así es que permita que la palabra de Dios lo vaya limpiando, lo guíe a toda verdad, y que también ese espíritu se manifieste en su vida y en su cuerpo y en su mente principalmente, para que también lo sane y para que también le dé salud espiritual como mental, para que comprenda las palabras y el pensamiento de Dios para con usted, y que usted siga adelante en su fe y en la iglesia de Dios conforme a las enseñanzas que hemos visto y conforme a su palabra. Porque si usted no se esfuerza por
cuidar ese valor tan importante que ha recibido de una forma gratuita, entonces usted se volverá, como ya hemos dicho, en Esaú, que despreció y menospreció la primogenitura porque no creyó que las bendiciones de Dios tenían más valor que en todo este mundo ni todos los tesoros que existen. Por último, vamos a leer en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, versos 18 y 19, lo que es la siguiente, dice: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuando aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. Aquí está hablando acerca de la herencia de los santos. Usted es un heredero de Dios y de una bendición. No lo menosprecie. Usted tiene y ha recibido un activo sumamente valioso, pero no es tangible. No, y por eso tal vez no lo puede despreciar, porque aunque no es tangible, tiene siempre una esperanza de que esa bendición tenga más importante que todo. Y póngase a pensar esto: ¿qué es más valioso en la vida? ¿Los bienes materiales o la vida misma? ¿Qué es más valioso? Evidentemente la vida, hermano. Y si usted pierde la vida por la vida eterna y su vida material, la vida que hoy tiene, por moverse por bienes materiales, dejando los bienes espirituales, entonces está cometiendo el peor error, porque como dice, tomará alguien su corona. Y esa oportunidad que Dios le dio, pues nunca se va a manifestar en su vida para que se cumpla también en lo que usted ha creído, como fue en el caso de Moisés, que un pequeño detalle lo dejó fuera de la vida eterna. Que Dios le bendiga y paz a vosotros. Oh Jesús, pastor divino, acudimos a rogar que desciendas amoroso tus corderos a buscar. Oh pastor, ven tu rebaño, te reclama sin cesar, te reclama sin cesar. Al herido del pecado, no le dejes sucumbir. Al que va por otra senda, déjale tu voz oír. Ven pastor, el lobo llega y nos quiere destruir, y nos quiere destruir. Guíanos por tus senderos al aprisco del amor. Llévanos como cordero en tu seno bienhechor. Guía así tus corderillos, oh dulcísimo pastor, oh dulcísimo pastor. Oye Cristo nuestro ruego, oye nuestra petición. Ven ampara tu rebaño con tu santa protección. Te lo piden tus corderos con humilde corazón, con humilde
Bueno, pues esta ha sido la predicación que hemos escuchado. Dios nos bendiga y nos dé entendimiento para continuar adelante. Gracias a Dios por también este canto, oh Jesús Pastor Divino, y también Dios bendiga a nuestro hermano que entonó este canto. Vamos a tener los momentos de oración ya para despedir este culto, despedirnos como también escuchar las noticias y también alguna recomendación. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, Señor, te damos gracias por las misericordias que has derramado en tus hijos, porque no te has olvidado de nosotros, por esta palabra también que nos fortalece y nos llena. Llénanos de tu paz y de tu misericordia, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, las noticias o recomendaciones que tenemos son 3. La primera es de que el templo está abierto y les rogamos, hermanos, también que nos apoyen con las reglas de sanitización, que son llevar cubreboca y limpiarse las manos con gel al llegar, y también pues pasar por los tapetes sanitizantes. El templo pues sigue abierto, pero dado que el número de contagios está aumentando, nuestra recomendación es tener siempre cuidado y cuidarnos en el templo. Hasta ahorita todo va en forma adecuada. Lamentablemente todavía hay decesos, pero pues seguiremos orando para que Dios nos siga protegiendo. Por otro lado, también está la escuela sabática, que hay que estudiarla y hay que participar en ella. Así es que yo les recomiendo que vayan a la página de la Iglesia de Dios, www.iglesiadediosjuda.com, y ahí hay una sección en el menú que dice escuela sabática, y ahí puede registrarse para que se les envíe la escuela sabática en formato PDF, o si bien quieren el formato tradicional que está impreso, pues nada, mándenos un mensaje al teléfono que aparece en Facebook. Por último, hermanos, les recuerdo que no nos deje de participar o no deje participar en los cultos que se transmiten por las redes digitales, que es Facebook, YouTube principalmente, y también Twitter. Dios les bendiga, hermanos, y síganos para que usted también sea parte de este fortalecimiento espiritual, pero también ayúdenos a compartir los estudios para que la expansión del Evangelio llegue a más lugares y a más personas. Eso es todo, hermanos. Dios les bendiga y paz a vosotros.